Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, donde esta vez tengo el gusto de platicar con mi querido Iván Santiago, quien es CEO de Black Bull Advisors y asesor de inversiones independiente. Gracias por estar aquí, mi querido Iván. Hola, mi Edgar, gusto en saludarte. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Súper. Iván, ¿cómo te involucraste en este medio? ¿Dónde empezó el amor, la pasión por el mercado de valores? Híjole, pues es desde la secundaria, mi estimado Edgar. La verdad es que nunca tuve una referencia cercana o algún familiar o amigo que se dedicara a esto. Pues yo recuerdo que en algún momento un libro que se llama Un náufrago en la bolsa. Es un libro de español y un poquito metafórico, te describe cómo funciona la bolsa de valores. Y también, puesto influencia de algunas películas financieras, así como tipo Wall Street. Yo veía a estos amigos que tenían el teléfono y hablaban y decían compro y vendo y demás. Me pareció bastante interesante y pues desde ese momento yo estaba pues muy, o sea, era como mi sueño enfocarme y dedicarme a esto. Tú eres licenciado en administración de empresas, ¿no? Sí, yo estudié administración, ahora sí que en mis tiempos no existía la carrera de finanzas, o sea, en mis tiempos era como o conta o economía, y bueno, estudié administración, después hice una especialidad en finanzas, después hice una maestría en finanzas, la certificación de la MIP, una serie de programas en escuelas de negocios como el IESDE o como el IPADE. Pero pues sobre todo, pues mucha experiencia. Desde que inicié mi carrera he estado en temas financieros, tanto corporativos como bursátiles. Ya. Y luego, pues te encontraste ya con la oportunidad de gestionar patrimonio propio, patrimonio de terceros. ¿Cómo fue que fuiste involucrándote ya en la gestión patrimonial de dinero? Fue en 2009, mi estimado Edgar. En 2009 yo comencé no con patrimonio de terceros, comencé con dinero propio, con los futuros. Comencé operando futuros sobre contratos, sobre el S&P 500, sobre el Nasdaq, con un broker americano. Y pues así que comencé como que riesgoso. Después empecé a operar en casas de bolsa como Axival, como GBM, y ya capitales, y ahora sí que mi primer cliente fue mi papá. Lo hacía como, pues ahora sí que como con conocidos o familiares. Posteriormente, ya cuando la certificación y eventualmente ya la regulación por parte de la CNBB, pues fue que ya lo abrimos a clientes externos. Oye, yo tenía un doctor, era médico de la familia, que decía que él nunca le recetaba a familiares, ¿no? Porque decía, es muy complicado, ¿no? Y tengo otro cliente que me dice, Edgar, lo más preciado que tenemos es la salud y el dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues este tejido, ¿no? Tiene que ver con que manejar el dinero propio, bueno, es muy diferente a manejar el dinero de un familiar y manejar el dinero de un cliente convencional, de un tercero. ¿No? ¿Qué dirías? ¿Qué características tiene una forma de gestionar el dinero en donde involucras a tres de estos tipos, ¿no? El propio, el de un familiar y el de un tercero, porque me imagino que lo has seguido haciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro, o sea, no es lo mismo para nada. Es como operas en una paper account o una simulación a cuando lo operas con dinero real. Pero cuando yo operas dinero de un tercero, y sobre todo como tú comentas bien, de un familiar, pues sí se vuelve mucho que esas reuniones familiares aquí del fin de semana a veces ya se trasladan al tema de que, oye, ¿y cómo va la bolsa? No, oye, mi cartera va de esta forma y demás. Entonces como que se empiezan a mezclar cosas. Eh, el motivo por el cual inicié con él fue porque de confianza, ¿no? Y en un inicio, cuando tú no tienes en realidad pues o sea, no tienes mucha reputación, eres nuevo en esto y demás, pues difícilmente vas a encontrar un que confíe. Entonces, pues lógicamente, pues tu papá o tu gente más cercana es la que te da el voto de confianza al principio. Pero sí, coincido contigo que sí es un tema complicado cuando se trata del círculo muy, muy cercano a ti. Oye, para la gente que te escucha y que quiere empezar
a gestionar patrimonio de forma profesional, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde empezar? Porque tú te empezaste dedicando a esto por una motivación que tuviste desde muy temprana edad, ¿no? Ya tenías muy claro qué ibas a hacer el resto de tu vida. Y a quienes a lo mejor se van involucrando y que no tienen esta vocación, ¿no? Porque la gestión patrimonial, la asesoría profesional en materia de inversiones, yo creo, Iván, no sé si estás de acuerdo conmigo, es un tema vocacional, o sea, te tiene que gustar. Nos vamos a enfrentar, nos enfrentamos de forma recurrente a una gran cantidad, pues de temas, decía mi tía, siempre se te atraviesa un burro, pero aquí en el mercado de valores no se te atraviesa uno, se te atraviesan cualquier cantidad de burros, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esa vocación para enfrentar los retos de forma constante que el mercado tiene. Y para alguien que va empezando, que quiere involucrarse, ¿cuál sería tal vez el primer consejo que debería de tener de parte tuya? Pues como bien apunta, requiere vocación. La verdad es que yo a mucha gente que luego entra conmigo o a los propios clientes luego les comento, le digo, si tú entras a este negocio meramente de dinero, está mal. Porque en realidad digo, como cuando el mercado va súper bien y las carteras van bien, pues todo el mundo te va a felicitar, todo el mundo va a estar con... Pero sí o sí van a llegar momentos en los cuales las cosas se pongan difíciles y en ese momento pues va a escasear tanto el tema emotivo que estés como el tema también monetario. Entonces es algo mucho más allá de una cuestión meramente financiera. Mi recomendación sería que primero se preparen mucho, o sea, que sepan que sí es un tema de vocación, que es un tema de largo plazo también. O sea, yo, por ejemplo, comencé en 2009 haciendo mis pininos y todo. Sí, empecé como después manejando dinero de familiares, te digo, pero fue hasta 2017 que ya tuve el permiso por parte de la autoridad para poder gestionar dinero de terceros. O sea, hay personas que se lanzan y creen que a lo mejor teniendo la MIP 3, pues ya van a gestionar dinero de terceros. Es una cuestión una cuestión muy regulada, porque pues habla justamente del patrimonio de terceros. Entonces, yo diría, asegúrate que tienes la vocación y la pasión, fórmate bien y hazlo también de forma completamente regulada y autorizada, porque tristemente hay muchas personas que aprovechan de la mejor apalancamiento o la confianza que tienen algunos otros y sin tener las herramientas adecuadas o las licencias adecuadas, pues se aventuran en gestionar patrimonio de terceros y pues después vienen por eso los problemas financieros que al final satanizan a todo el sector, ¿no? Al final, errores que luego llegan a cometer algunas personas, pues también nos afecta a todos. Entonces, creo que hay que tenerlo bien claro y tiene que ser un proceso bastante gradual, porque también es un tema de volumen. O sea, algunos también pensarán que empezar a gestionar dinero de terceros, pues a lo mejor ya captas 2, 3 clientes a ser rico para nada. O sea, uno como gestor cobra un muy pequeño porcentaje de lo que gestiona, ¿sale? Entonces es un proyecto de largo plazo, al mismo punto. Tú tienes que tener, pues más que nada, vocación y pasión por lo que haces. Sí, sí, y coincido contigo en el horizonte temporal. Fíjate que es bien interesante porque el horizonte temporal es algo que tanto como gestor como que el gestionado, el inversionista debe de tener muy claro. Esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Los chicos, la gente muy joven que salen egresados de las universidades, pues ya traen este sesgo que no es culpa de ellos, Iván. Las redes sociales han jugado mucho a favor de la democratización del mercado, pero también han jugado en contra, generando mitificaciones sobre el mismo. El mercado te va a volver rico de la noche a la mañana, las cosas son fáciles y son rápidas. Y pues no es cierto, ¿no? Tú ya tienes una experiencia ya robusta en esto y te has encontrado con que el mercado da, pero también quita, ¿no? Y en este sentido, Iván, en la experiencia que tú tienes, ¿cuál ha sido el reto más importante al que te has enfrentado como gestor?
justamente la falta de cultura financiera y bursátil, la falta de conocimiento. Desafortunadamente, hay mucha información de lo que no es el mercado, muy poca de lo que realmente es. Y esta falta de información hace a la gente tomar decisiones o en miedo o en avaricia. Y es que justamente estos dos sentimientos es en los cuales pues, luego se apalancan algunas instituciones o algunas personas que pues no lo hacen apropiadamente. Y también, como hay mucha carencia de una visión de largo plazo, como tú bien acabas de comentar, en los medios, pues nos hace creer que puedes tener el santo grial y que puedes tener la receta secreta para volverte rico, ¿no? Entonces, pues, como dice, en lugar de enriquecerse lentamente, prefieren empobrecerse rápidamente, porque, pues, a carencia de muchos años a lo mejor de estar guardando dinero y luego después invertir disciplinadamente y demás, de pronto entran en un tema de desesperación, se encuentran con alguna publicidad engañosa, donde se van a volver ricos y sin indagar más al respecto, entran y pues ahí es donde vienen los quebrantos o los fraudes, ¿vale? La verdad es que es muy sencillo evitar todo este tipo de cosas actualmente, pues solamente googleando, ¿no? O sea, a mí me es muy sorprendente cómo algunas personas luego son engañadas cuando si yo nada más googleo el nombre de la persona o de la institución con la que tuvieron el problema, desde comentarios negativos, ¿no? Y que fraudes y que todo esto. Entonces es muy sencillo llevar a cabo este tipo de due diligence, ¿no? O de investigación previa. Pero sí, el tema de la falta de cultura financiera es una barrera muy, muy importante, y el tema de que se cree que de la noche a la mañana se va a lograr objetivo. Cuando tú le muestras a la gente que en realidad la inversión empieza a generar frutos de forma patrimonial, que el riesgo del mercado se emite tiempo, y cuando tú le muestras en realidad pues que a lo mejor no son los 100% que ellos creen al año, ni los 200% que ellos creen al año, sino en realidad el mercado ha pagado el 10%, pero que tú vas a formar un patrimonio con el paso de los años, mucha gente como hasta se decepciona, ¿sale? Entonces, como que poder educar a las personas en ese sentido, pues es justamente como que la principal barrera para mí. Ya, ya. Además, me parece que en México el efecto provincia, a ver si me doy a entender, ¿no? Es muy diferente al de las grandes ciudades, donde el mercado es más robusto, o sea, y también un poco el inversionista puede tener algunas características que le permitan tener mejor formación financiera, tal vez fuera de el área metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, todo el resto del país, Puebla, de donde tú te estás conectando, y muchas otras ciudades más pequeñas con un perfil patrimonial diferente, sociodemográfico también diferente al de las grandes capitales. Pues es un entorno en el que trabajar como asesor financiero tiene retos adicionales. Totalmente de acuerdo, pues para muestra es que nosotros en todo el estado somos los únicos que operan bajo esta regulación de asesor en inversiones independientes, una figura que ya tiene sus años y que actualmente la encontramos pues mayormente, como tú dices, en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México. Acá pues la verdad es que, y sobre todo el perfil pues justamente de la gente en ciudades como la mía, pues luego es conservador, ¿no? Y sí, justamente lo que comentas, pues tiene menos herramientas, menos opciones reales en cuestión de inversión, pues para poder tener una mejor evaluación. Ya, ya, ya. Mi papá es de Puebla, fíjate, mi Ok. papá, él nació en un poblado muy de lado, ya muy pegadito a Veracruz. Ya sabes que el Pico de Orizaba siempre se lo están disputando Sí. Puebla y el estado de Veracruz. Bueno, él es de un poblado de allá. Recientemente yo estuve en Puebla impartiendo una conferencia para una universidad, y sí percibo que en efecto hay un reto ahí muy importante
por educar financieramente a la población, pero también la gente que quiere aprender, ¿no? Sí, ha cambiado bastante, justamente este tema de la educación financiera y este tema de las inversiones, de unos años para acá, como que ya ha cambiado. O sea, la verdad es que yo, por ejemplo, también, pues me ha tocado pláticas en básicamente pues todas las universidades de acá de la ciudad, y doy clases en la Náhuac. Entonces sí veo cómo tanto las carreras como que ya están mucho más involucradas en este tema financiero bursátil, como los jóvenes también ya a veces me sorprende. Luego me preguntan por cosas como más sofisticadas, ¿no? Luego me preguntan por pues, algún tema de criptos, o me preguntan por algún tema pues, de algún ETF apalancado, que en la vida me iba a preguntar alguien, pero creo que pues también justo el acceso a las redes, el acceso a internet y demás, pues como que ha más esta cuestión, pero pues la verdad es que sí, todavía nos falta bastante recorrido. Justo apenas estaba subiendo una historia en Instagram, porque estaba checando los números ahí de las cuentas que se tienen bajo a la vista por parte de los bancos, ¿no? Y estamos hablando que a la vista hay de pesos. Entonces, de cuentas que les decimos que están en chequera, ¿no? O estas cuentas que no te pagan ninguna especie de interés y demás. Entonces, es dinero que está ahí completamente y que deja tú la bolsa, pudiendo haber opciones como tan sencillo como el CETE, pues no lo hacen, pues justamente por una falta de cultura. Sí, porque la cultura financiera para el mexicano pasaba básicamente por el tema crediticio, ¿no? La mayoría de usuarios financieros se acercaban a los bancos pues, para abrir una línea de crédito al consumo, su tarjetita de crédito. Para muchos es muy reciente la oportunidad de tener un crédito bancario o un crédito de auto. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy poco tiempo en un banco dedicado estrictamente al crédito automotriz, que es Banco Autofin. Y bueno, pues cuando yo me enteré que esta persona, el que es dueño de este banco, que además también me parece que fue dueño de un equipo de fútbol en México, de aquellos Toros Neza, ¿no? En los 90, principios de este siglo, que eran eran un carnaval jugando y también afuera de la cancha, eran fantásticos. Bueno, pues esta persona se fue a Brasil y ahí se dio cuenta de que los bancos prestaban dinero para comprar carros y aquí en México, pues deja tu autos, ¿no? Los créditos para compra de vivienda también son muy nuevos. El Infonavit para mucha gente que es la opción más económica, la opción más sencilla de obtener un crédito, pues, de alguna forma su mecánica es muy reciente. Anteriormente había que ir a un tipo como de concurso, que no era ni concurso, había que pagarle una lana a un coyote, para que te dieran un crédito. Entonces, el mexicano está muy poco bancarizado, o sea, esto fue crédito, ¿no? Y el tema de la gestión patrimonial es todavía más reciente. Te debes de enfrentar, ya lo mencionabas tú, a toda esta gran cantidad de dinero que está en cuentas de ahorro, y cuando a lo mejor ya el ahorrador ya define pasar algo de su dinero a un activo de inversión, pues lo primero que encuentra, pues no es a lo mejor un ETF o un fondo, es un pagaré, ¿no? Un plazo fijo a 7, 28, 90 días. Es como la mayoría de nosotros empezamos a invertir. En tu caso, a lo mejor ya tenías un poquito más de esta inquietud de irlo haciendo desde muy joven. ¿Y en qué fue lo primero en lo que invertiste? ¿Qué instrumento, qué activo de inversión fue en el que pusiste dinero por primera vez para invertir? Al principio fue justamente de la casa de bolsa de Banamex, que era Axival, no sé si todavía se llama Axival. Abrí mi cuenta y bueno, fue el 2009, te digo, que comencé a la par del tema. Pero yo no sabía o sea, yo tenía mi análisis como, pues, así como formado como en tema financiero, tenía un análisis o un modelito que había hecho como más fundamental. Que estaba teniendo un excelente análisis porque todo lo que compraba subía después, pero yo estaba completamente desconociendo en qué momento estaba invirtiendo en el piso después de la crisis del 2008. Entonces, pues naturalmente yo compraba, o sea, lo primero que compré fue Cemex, me acuerdo. Entonces compraba acciones mexicanas y después veía que unas semanas después,
pues trepaban 15%, 20% y demás, y yo decía, bueno, pues que soy un genio. hasta me decía mi papá, oye, como que tienes un don para esto, pero bueno, obviamente ya con el paso del tiempo me di cuenta que, como dicen, en un mercado alcista, pues todo mundo es genio, pero sí fue justamente en acciones mexicanas la primera inversión que yo realicé. Ya, sí te tocó una parte del ciclo en donde pues todo mundo ganaba. Me parece que fue a finales de la década de los 70s, en donde en Estados Unidos a un changuito, a un simio, le dieron unos dardos y en un target pusieron acciones, los nombres, los tickers de diferentes acciones. Entonces pusieron al changuito a tirarle y el changuito acabó teniendo en los primeros meses un retorno mayor que casi más de la mitad de los gestores profesionales. Es que en un mercado en donde hay crecimiento, pues está un chango. Puede ganar dinero, ¿no? Claro, O sea, claro. a lo que nos enfrentamos los gestores es me parece que más allá de sacarle provecho a los buenos momentos, es enfrentar las complicaciones del mercado, ¿no? Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, con el paso de los años, mi tesis y mi estrategia de inversión ha cambiado drásticamente. La verdad es que en un inicio, pues sí comenzaba como mucha gente que comienza en este sector, buscando el stock picking y buscando el trading de corto plazo y demás. Yo leía en un inicio, pues gestores, ¿no? Como Buffett o como Soros o como gente así, que decía que era un juego que se tenía que ganar jugando a la defensa, a la defensiva, ¿sale? Que tenías que priorizar el asset allocation, el management, ¿no? La gestión de riesgo y demás. Y yo decía, bueno, pues es que no, es que estos amigos son demasiado conservadores, pero pues cuando tú haces esta estrategia más activa en un mercado alcista, pues sí le va a dar, pero cuando viene un mercado bajista, como tú bien lo comentas, pues ahí es donde se ve realmente de qué está hecha. Con el paso de los años, yo sí he transformado drásticamente la estrategia, pues tomando justamente en cuenta los resultados y lo que tú comentas. Solamente retailers o inversionistas pequeños no baten en el S&P 500 o el benchmark, sino incluso gestores profesionales. Entonces, hace trabajo arduo en cuestión de autocrítica, porque no es muy complicado que uno como que se critique y diga, o sea, normalmente decimos, no, pues lo hacemos muy bien y todo. Benchmark, o sea, para eso están los índices. Entonces, si tú tienes una gestión activa que te provoca estrés y todo lo que tú quieras, y al final del año estás por debajo del índice o tienes un riesgo mucho mayor que el índice, pues en realidad tienes que reevaluar la situación. Entonces, pues nosotros aquí en la firma hemos buscado, pues justamente priorizar más la parte de la parte de la gestión monetaria, la parte del asset allocation y demás, y ya no estar haciendo tanto, pues tanta operación o tanta gestión, ¿sale? Creo que no es tan complicado poder lograr un rendimiento similar al del mercado o un poquito mejor que el mercado si haces las cosas adecuadamente, pero si buscas, por ejemplo, descubrir cuál es el siguiente Apple o cuál es el siguiente Tesla y demás, pues va a ser muy complicado que lo logres, ¿vale? Entonces, pues sí, así es como ha sido la evolución aquí también. Sí. Algo que me parece también trascendental a la hora de invertir es el autoconocimiento. Aquí en este podcast, de forma regular, hablamos de esta necesidad de introspección del inversionista, que el inversionista se entienda para qué está capacitado emocionalmente y para qué no. Y ahí yo siempre apelo a la vía negativa, ¿no? O sea, quita todo lo que no eres y lo que quede es el Edgar, ¿no? Ese material ya pulido que tiene la capacidad de decidir en qué invertir, cuándo invertir, en qué no invertir y cuándo no hacerlo. Pero una gran cantidad de inversionistas que se meten en esto
estarás de acuerdo conmigo, cuando hablas por primera vez con ellos, te dicen, sí, claro, si tengo un rendimiento negativo, no, deja tú de un 1%, de un 20, un 30, yo como si nada. Primer estado de cuenta negativo que tienen enfrente y te quieren comer en salsa verde. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Me parece que esta hoy este requisito que tiene la AMIB de la comisión, que es hacer este cuestionario, este marco perfilatorio, en donde al inversionista se le enmarca y se le explica, ¿no? Que en esa casilla como inversionista conservador, moderado, agresivo, en qué puede invertir, en qué porcentajes, a la hora de que las emociones vienen, porque pues no está fácil, Iván, ¿no? Ver que a lo mejor para lo que estés invirtiendo, que puede ser cambiar tu carro, tu jubilación, los 15 años de tu hija, pues ya te queda N cantidad de dinero menor a la que pusiste. Enfréntate a eso. Entonces, yo creo que ahí el asesor juega un papel muy importante, tratando de concientizar al inversionista para qué es capaz y para qué no es. Totalmente de acuerdo. Y me han tocado muchos casos en los cuales, tal cual tú describes, tú hablas con el cliente, lo perfilas, le explicas y él te entiende los riesgos aparentemente, ¿no? En papel. Sí, oye, que la volatilidad, oye, esto implica que tú puedes estar 10% abajo, 15% abajo, es lo normal, es lo que hace el mercado, ¿sale? No, lo tiene y demás. Baja 1% la cuenta y ya te está llamando o te dice, bueno, sí, es que es un horizonte de largo plazo porque yo lo quiero para mi jubilación, estoy a 20 años, 15 años, y ya está muy nervioso. O sea, sí es muy real ese ejemplo. Y creo que aquí hay algo muy importante y que tiene que ver justamente con la ética del asesor. Y muchas veces pues uno podría recomendar cosas que le convienen a uno, le conviene o bajo el perfil de riesgo que uno. Entonces ahí es donde entra también un poco el conflicto de interés. O sea, uno tiene que entender que posiblemente cierres en el corto plazo, pero eventualmente te va a generar un problema mayor, pues no va a ser lo que, no está preparado para ese tipo de riesgos y pues eventualmente pues, se va a volver un cliente pues que esté desagusto, que esté estresado y demás, y pues al final pues ninguno de los dos va a ganar. Entonces, sí es muy importante que la evaluación inicial sea lo suficientemente exhaustiva, o sea, que te obligue la autoridad, sí es muy relevante porque no solamente habla de la parte del horizonte, habla de la parte de la formación, habla de la parte qué experiencia ha tenido, en qué ha invertido, en qué, que si tiene un respaldo en cuestión de fondos o si va a ocupar ese dinero en el corto plazo, o sea, y pues a veces, o sea, yo le digo a los clientes, nosotros somos como tu mejor aliado en cuestión de que nosotros te defendemos a veces de ti mismo, ¿sale? Porque también incluso cuando la gente ya está invirtiendo, pues tú estás justamente para tratar para ayudarle para que no cometa decisiones precipitadas o emocionales que después le puedan generar algún problema. Pero desde el inicio, si tú estás viendo, uno sí lo puede ver, o sea, si tú ves el perfil de una persona que nunca ha invertido en nada, que tiene el dinero en la chequera, que no ha abierto ni siquiera un pagaré, y es una persona que claramente se le ve un perfil como más conservador o alguien que quisiera algo como más a corto plazo, pues es completamente irresponsable pues que lo mandes a algún producto como el mercado de valores. Sí. Creo que una de las grandes moralejas de la pandemia fue tener muy claro que hay que tener segmentada tu inversión patrimonial del dinero que puedes utilizar en el corto plazo para afrontar una eventualidad, lo que muchos ya llamamos un fondo de emergencia, o que también tiene que estar invertido, ¿no? Un fondo de inversión de bonos de corto plazo que tienen calificación AAA, que te dan liquidez inmediata de tu dinero cualquier día hábil bancario y que además tienen una tasotota de interés, cumple muy bien con esa función. O sea, no tienes que tener ya el dinero como lo abordábamos hace un instante, en un pagaré a 180 días, que puede ser seguro, entre comillas, ¿no? Esperando que el banco no quiebre, y aunque quebrara, pues ahí está el IPAB. Pero bueno, ya hoy
puedes segmentar las inversiones. Y me parece que al inversionista todavía le falta esta parte de tener muy claro para qué está invirtiendo. Hay muchos inversionistas que cuando nos acercamos a ellos y les preguntamos, ¿para qué quieres invertir? Pues te dicen, pues nada más para generar un rendimiento en lo que encuentro algo, ¿no? O sea, no tienen muy claro cuál es el objetivo de su inversión. Y esta labor me parece que también es jugar en equipo, ¿no? Entre el asesor, la institución, ¿no? El inversionista y hacer una labor de concientización de para qué. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, es que actualmente hay demasiadas herramientas para poder justamente segmentar o etiquetar el recurso, ¿no? O sea, tan sencillo como, pues, no vas a meter el capital de trabajo de la empresa, pues, en una inversión en bolsa. Entonces, pues, a la empresa, pues, le abrimos un portafolio que tenga liquidez diaria y que tenga reportos sobre CETES, ¿no? Tienes tú un fondo justamente que es el que ocupas por si sale alguna eventualidad o para pagar tus gastos médicos mayores, qué sé yo, pues también tienes algún instrumento de deuda, ¿no? Adecuado, pero también está la necesidad de invertir para la educación de tus hijos, pues lo puedes etiquetar con otro contrato de intermediación que vaya justamente alineado a ese propósito. Entonces, sí, o sea, a lo mejor muchas personas creen que cuando invierten todo tiene que entrar en el mismo pool o con el mismo instrumento, pero justamente porque hace falta la asesoría adecuada. Entonces, yo creo que muchos, a falta de esa asesoría y a falta de ese conocimiento, dicen, pues no, mejor no lo muevo y lo mantengo ahí en el banco y no hago nada, ¿no? Y así se pasa el tiempo y pues bueno, ya después se dan cuenta que de todo lo que dejaron pasar por no actuar. Tú te puedes etiquetar como un buen inversionista, ¿no? Porque te dedicas a esto. Aunque hago un paréntesis ahí. Hay gente que se dedica a esto y no necesariamente es un buen inversor, ¿eh? También seguramente conocemos a mucha gente que puede ser así. Pero bueno, en tu caso eres un inversionista y tienes esa etiqueta, Iván. Pero también te podríamos etiquetar como un emprendedor, porque te diste a la tarea de tener tu propia firma de inversiones. Y este rol de gestionar, además de patrimonio, es una empresa, pues no es sencillo. Hoy ya empieza, Iván, a haber cada vez más empresas dedicadas a esto. ¿No? Anteriormente, quienes nos dedicábamos a esta parte del mercado, que es la parte comercial, pues lo teníamos que hacer a través de un intermediario regulado, supervisado, auditado, que era parte de un grupo financiero, una casa de bolsa, una operadora o distribuidora de fondos de inversión. Hoy ya los asesores financieros independientes están creciendo, ¿no? Ya empezamos a hacer lo mismo que prácticamente ha hecho el mundo durante mucho tiempo, ¿no? No nada más el mundo de primer nivel, ¿no? Brasil, por ejemplo, tiene empresas de asesores financieros independientes que cotizan en la bolsa, que son enormes, ¿no? Y tú tienes una ya desde hace un muy buen rato. ¿Cómo te fuiste involucrando en esta parte, ¿no? ¿Qué talentos hay que tener para ser un buen asesor financiero independiente, tener tu propia empresa de este negocio? Pues sí, yo me considero emprendedor, o sea, yo soy empresario, gestor y financiero. Mira, yo, como te digo, siempre estuve involucrado en el tema financiero. Yo fui director financiero, fui CFO de diferentes empresas antes de iniciar esta compañía. Entonces, lógicamente, pues no solamente es el tema comercial, porque cuando tú das el salto del técnico al emprendedor, ya empiezas a necesitar otra serie de cualidades, porque ya no solamente te toca la parte de vender o la de gestionar, también te toca la parte de administrar el talento, de poner dinero si es que falta, ¿no? De la parte directiva del negocio. O sea, no es un tema, no es para nada fácil, y además sabemos que en el entorno actual, por ejemplo, aquí en México, pues por cada pyme que se abre, pues el 80% muere en los 3, 5 años de un inicio. Entonces, pues realmente tienes la parte de lo que ya platicamos de la falta de cultura financiera bursátil, ¿no? Digamos que en el segmento. Y luego aparte tienes el riesgo provocado por el propio emprendimiento. Entonces, pues no es una tarea sencilla, pero lo que yo he visto, y ahorita, por ejemplo, te comparto, nosotros aquí en la empresa no solamente
una unidad de negocio justamente es la gestión de inversiones. Nosotros tenemos ahorita otros servicios que van asociados a la asesoría financiera al dueño de negocio o al empresario, aprovechando la expertise en las finanzas corporativas. Y esto, ¿cómo vino? Pues justamente porque algunos clientes, que pues la mayoría son empresarios, cuando habían algún momento en el cual el entorno económico no era favorable, luego llegaban y decían, oye, es que necesito bajar dinero de la cuenta, pues porque tengo un problema con el negocio. Y entonces ahí me di cuenta que al empresario le hace falta muchas herramientas financieras, pero para el negocio, para finanzas corporativas. Y a partir de eso es que nos empezamos a asesorar también en ello. Entonces, ahorita nosotros consideramos que nuestra propuesta de valor justamente no va enfocada nada más a un tema de gestión patrimonial, sino buscamos generar una solución financiera que involucre no solamente la parte personal, sino la parte también de empresa. Y es así como vas generando más valor, porque si no, imagínate un empresario o una persona que a lo mejor, bueno, si la convences, está bien con el plan de inversión y demás, pero tiene un desastre en su tema de su negocio o tiene un desastre en su tema personal, pues entonces de todas formas no va a funcionar, ¿sabes? Entonces hace falta un involucramiento mayor y hace falta evolucionar más como un asesor financiero en toda la extensión de la palabra, ¿no? No solamente en las soluciones de inversión, porque habrá quien te diga, pues sí, estoy convencido que necesito invertir, es una obligación y demás, pero pues no me alcanza para invertir. ¿Cómo le hacemos para lograr ese propósito también, no? Entonces creo que pues sí es más amplio ese rubro. ¿Qué es más sencillo? ¿Gestionar dinero o gestionar gente? Yo creo que la variable más complicada siempre es las personas, porque cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona no todos buscan lo mismo, no todos reaccionan ante las mismas directrices, ¿no? Tienen detrás de ese profesional, pues hay justamente una persona que tiene a lo mejor pues algún problema en casa o algún problema con la pareja o lo que sea, y todo al final de cuentas se traslada a la organización. De cierta forma, pues el dinero y la parte de los números y demás, pues es un poquito más frío, un poquito más medible o hay mayores formas de controlarlo que justamente el talento humano. O sea, para mí, yo creo que esa siempre o sea, es la mayor fortaleza de cualquier empresa, no cabe duda, pues las empresas se forman por gente, pero a su vez, pues también es el mayor reto. Ya. Y en tu caso, este reto de gestionar gente, pues ha sido, me imagino que igual o más complicado que el de gestionar dinero. Pero hace ratito mencionabas que también estás involucrado en la academia, no que es otra cosa, ¿no? La parte de formar, en nuestro caso, yo también por ahí imparto algunas clases, pues conlleva de lo que hablábamos en un principio, ¿no? De esta vocación de querer compartir, de querer formar, de querer transmitir. Sí, totalmente. Y vaya que es complicado, ¿eh? Es difícil porque, pues bueno, o sea, los chavos es como que un poquito más complicado que a veces como que le tomen el valor a lo que estás explicando, pues obviamente por la etapa en la que se encuentran, ¿no? Entonces, pues luego, o sea, tú te identificarás conmigo, uno no lo hace tanto por un tema de monetario ni mucho menos, uno lo hace porque yo de mi perspectiva, yo hubiese querido que en esa edad se hubiese acercado a alguien para mostrarme un poco de la realidad de lo que son las inversiones. Pero sí es complicado porque también te encuentras algunos chicos que pues incluso algunos ni siquiera querían estudiar esa carrera, ¿no? O algunos no se van a dedicar a esto y algunos te dicen, oye, profe, pues yo no me voy a dedicar a esto, no me gusta y eso, ¿no? Hay otros chicos que pues sí son mucho más aplicados, pero sí es un reto, o sea, tienes que hacerles ver el interés o despertar su interés para esto y que no pase como una materia más, ¿no? En la cual no aprendieron nada y pues al final de cuentas se quedó así en finanzas. ¿Y qué supiste? Pues nada. O sea, yo lo que le digo a los chavos, miren, con que me aprendan 2, 3 cosas que les voy a explicar, ya si ustedes se quieren dedicar a esto, no, o sea, no pasa nada. Pero esto en algún momento les puede servir y creo que esto, independientemente de que no se dediquen en un tema profesional a la parte financiera o bursátil,
pues como persona, todo, para todo, todos los necesitamos, ¿no? O sea, y este conocimiento que tú transmitas eventualmente a tu hermano, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, quien sea, pues va a ser algo benéfico para ellos. Claro, claro, hay cosas que son prioritarias en nuestra vida, como es la salud, ¿no? Hay que ejercitarse, hay que alimentarse bien, hay que gestionar de forma prudente, adecuadamente nuestro dinero. O sea, son cosas con las que día a día tenemos que estamos involucrados. Hay que tener una dinámica profesional, una dinámica de vida diaria que nos haga crecer. ¿Cuál es esa dinámica? ¿Cuáles son? ¿Qué hace Iván Santiago en la mañana cuando llega a la oficina? Pues bueno, yo me despierto a las 4 todos los días. Hago lectura del mercado, me pongo a ver cómo está cerrando Asia, cómo abre Europa, qué viene para el mercado americano. Eh, Después hago hora y media de ejercicio y después vengo a la oficina y lo primero que hago es hacer una transmisión en vivo. Yo transmito todos los días en YouTube, hago un morning call. Y entonces, todos los días, más o menos 30, 40 minutos, hablo del mercado justamente. Va dirigido principalmente a clientes, pero también está abierto pues, a básico cualquier persona que quiera aprender un poco más de esto. Entonces, pues todos los días es algo diferente, pues tú sabes que tú que estás también en el mercado, sabes que cada día es una historia distinta, cada día es un aprendizaje diferente, ¿sale? Entonces, posterior al morning call que hago, pues ya veo temas de la oficina, o sea, acá somos un equipo de 15 personas, divido mis tareas entre cuestiones administrativas, entre cuestiones comerciales, entre cuestiones de gestión de cartera, o sea, así es como lo voy partiendo, que si tengo que visitar a algún cliente, lo que sea, y pues obviamente pues también dar seguimiento a lo que va haciendo el equipo. También busco darme un espacio para poder compartir mucho contenido en redes, porque creo que ahorita esta herramienta que tenemos justamente que son las redes sociales, pues, o sea, son una super oportunidad pues para poder llegar a más personas y pues poder compartir las cosas que realmente funcionan en el mercado o de nosotros que tenemos realmente experiencia en esto. Claro, claro, mucho de nuestro trabajo transita por dar una visión del mercado lo más objetiva dentro de nuestras capacidades, porque es imposible ya hoy en día gestionar el volumen de información que además no camina, corre, vuela a una velocidad demencial. Pues yo me acuerdo que cuando yo empecé en esto, Iván, ya hace mucho tiempo, casi a principio de siglo, ya suena muy feo, o sea, pues sí, en el año 2000, ¿no? Ya hablamos de hace casi 24 años, Wow. pues era diferente, ¿no? En la mañana también había un tipo de llamada, nada más que ahí, fíjate, llegaba el director de la institución y se subía literalmente, ponía los pies arriba de un escritorio y con un megáfono, él leía para todos los que estábamos allí en el piso, pues las noticias más importantes. Entonces nos daban luego una hoja impresa en blanco y negro, en donde todavía uno de los primeros renglones señalaba pues, lo que al mexicano le interesaba en aquel momento, que era el precio de la mezcla mexicana de petróleo y el tipo de cambio. Todavía el tipo de cambio, pues es algo que nos importa mucho, ¿no? Cada vez le empezamos un poco a prestar menos atención, ¿no? Ya vemos que hay otras variables también muy importantes en la economía a las que les tenemos que prestar, pues, mucha atención. Pero bueno, hoy ya la cantidad de información que hay es enorme. Ahorita tú hablabas de que es muy importante el utilizar las redes sociales y ahí hay una gran oportunidad, pero también hay grandes riesgos, ¿no? Sí, totalmente, porque pues abunda también mucha información falsa. Entonces, pues, sobre todo porque, como lo que comentaba hace un momento, o sea, las decisiones de dinero, pues normalmente las tomamos ya sea con un tema de miedo o un tema de avaricia. Entonces, hay mucha información que luego se publica con un sesgo, ¿no? Pues ya sea de espantar a la gente con un objetivo, ¿no? De que, oye, mira, ahí viene el lobo, ten cuidado, se convierte en economía, no sé qué, pues yo te voy a rescatar, ¿no? Yo te voy a dar la solución. O bien la otra parte de que, oye, cómprame este curso y vas a ser millonario, o cómprame esta estrategia o invierte conmigo y vas a ser rico, ¿no? Entonces,
sí se ve justamente pues esta abundancia de información, en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando me despierto, luego ya hay clientes que me están compartiendo alguna liga de alguna noticia que vieron o algún artículo que leyeron y pues antes pues obviamente no se veía para nada esto. Digo, hace varios años pues bueno, como las películas tenían que esperarse hasta el otro día para ver el periódico, a ver cómo había cerrado el mercado, ¿no? A ver qué es lo que había pasado. Pero pues ahorita pues ya todo en tiempo real. Antes la diferencia era justamente obtener la información. Ahora la diferencia es cómo disiernes esa información, qué tipo de decisiones tomas y qué información sí realmente es valiosa y qué información tienes que descaratar. Sí, sí, hay que tener un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? Hay que tener un ojo a la información, otro al inversionista. Oye, Iván, nos dedicamos a ser asesores, pero pues nuestro negocio es vender, ¿no? Que también me parece que el asesor financiero es muy especial, ¿no? Porque tiene que ser un buen lector, tiene que ser emocionalmente muy inteligente para saber enfrentar los momentos complejos de mercado y llevar de la mano a su inversionista para que él también los transite. Y hay que tener un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? Somos vendedores. ¿Cuál Sí. es el límite que un buen asesor bursátil debería de tener? ¿Cuántos clientes debería de tener? ¿Podemos atender 100, 200, 1000? ¿Dónde crees tú que es el óptimo para que un asesor pueda prestarle la atención necesaria a la gente que ya confió en él? Híjole, no sé si habría algún número en específico. O sea, yo te podría decir que, bueno, acá nosotros pues sí tenemos el privilegio de atender a muchos clientes, sí, pero también está la fortuna de que no todos los clientes son igual de demandantes en cuestión de información. O sea, hay clientes, desde el cliente que, o sea, invierte y dice, a mí, es más, ni me estés molestando tampoco, me te dice él a ti, dice, y a mí me vas dando mi reporte cada año, nos vemos el siguiente año, como está el cliente que todos los días te está marcando, ¿no? Pero no todos son, o sea, no todos caen en lo mismo. O sea, a mí me ha tocado que, en mi experiencia, la gran mayoría son los que confían y van viendo pues, periódicamente los resultados. Entonces, no te demanda como tanta necesidad de estar hablando con ellos, porque en realidad pues, sería imposible completamente. O sea, que con que uno tuviera 10 clientes, 15 clientes nada más, y si los 15 fueran demandantes de estar hablando todo el tiempo, no te darías abasto. Y entonces, o operas o administras, o hablas con ellos, o vendes a nuevos, ¿sale? Entonces, pues sí, pero el número así como que específico de cuántos podrías atender, pues bueno, creo que es muy limitado. O sea, si Sí, todos sí. tuvieran ese perfil sería muy limitado. Fíjate que el año pasado GBM hizo un evento en el que dieron a conocer su estrategia, esta que tienen de GBM for Advisors, y Uh-huh. llevaron a una persona, no recuerdo de qué institución, pero él sí planteó una cantidad de inversionistas. Él decía que son 100. O sea, que ya a partir de ahí empieza a haber complicaciones para el asesor. Entonces, bueno, en efecto, puedes tener 10, y si los 10 quieren que diario les estés marcando, pues ya no te vas a dar abasto. Aunque me parece que el inversionista patrimonial, cuando ya lo ayudaste a tener muy claros sus objetivos y todo de lo que hablamos, pues tendría que ser poco demandante, ¿no? Sí, obviamente deberá de haber momentos en los que se le preste más atención. Caso pandemia. Yo me acuerdo que durante la pandemia, o sea, yo entendía a la gente, o sea, la gente no nada más me hablaba para preguntarme sobre su inversión, se te descosían y decían, oye Edgar, y si algo me pasa, pues ahí te voy a encargar, por favor, mira, mis hijos, mi esposa. Entonces, pues ya era una llamada que no nada más era de mercado, ¿no? Ya era una llamada que transitaba por muchos temas emocionales, personales. Había gente que se te confesaba ahí literalmente por teléfono, por videoconferencia, y podía durar ya horas con una persona. Y yo lo que decía, bueno, ¿y cómo le voy a dar atención a tanta gente? Pues ya lo que yo hacía era un audio diario, y lo mandaba y trataba de tener muy actualizada a la gente, pues con cosas que a lo mejor anteriormente aparte ni entendía muy bien, ¿no? Y digo, aquí me confieso, pero para mí de momento fue descubrir
pues, cómo funcionaba una vacuna, ¿no? O sea, yo sabía que pues, te tienen que vacunar, hay una cartilla de vacunación, y ahí paraba, ¿no? Mi expertise sobre el medio, y de momento pues tenías que saber qué era ARN negativo, una vacuna ARN, etcétera, etcétera. Entonces, además, nuestra labor es mantenernos siempre muy actualizados, ¿no? Ir creciendo. Tú ya nos dijiste que has tenido una curva muy padre, en donde además de inversionista te volviste empresario, pero hoy Iván Santiago, a diferencia de aquel Iván Santiago que empezó, ¿en qué invierte? ¿Qué tipo de inversionista es? ¿Qué le gustan? ¿Los fondos, los ETFs? ¿Hace stock picking? ¿Compra bonos? Cuéntanos un poquito de tu estrategia. Bueno, nosotros tenemos carteras desde lo más conservador hasta lo más patrimonial, que lo patrimonial es más el core de la firma. En el tema patrimonial tenemos 3 carteras. Una que se llama Growth, otra que se llama Alpha y otra que se llama Next Gen. Uno de los activos que ocupamos de forma más frecuente es justamente los ETFs. Por ejemplo, en la cartera Alpha, que es de la cartera donde tenemos más clientes, ocupamos mucho ETFs, tanto sobre índices como sectoriales, e incluso ocupamos para algunos perfiles también ETFs que tienen algún apalancamiento de 3-1. Por ejemplo, algo que vaya 3-1 el SPY o 3-1 el Dow Jones, etcétera, ¿sale? Entonces, pero sí buscamos tener de nuevo stock picking. O sea, si es una gestión activa, diría como un swing trading, si vamos rotando la cartera y demás, pero no estamos buscando el momentum exacto. En realidad, no invertimos específicamente en algún sector nada más, o ni mucho menos en algunas acciones en específico. Lo que hacemos es que buscamos una diversificación a través de los ETFs, pero la estrategia justamente es poder subponderar o infraponderar pues aquellos sectores que dependiendo del entorno pues sean más favorecidos o menos favorecidos. O sea, en eso consiste la parte de justamente tratar de, o sea, es no perder la correlación con el mercado, porque creo que ese es uno de los errores más comunes de los inversores y pues siempre normalmente quedan por debajo del benchmark. Tienes que tener una correlación con el mercado, pero tienes que buscar aquel diferenciador en cuestión de la ponderación respecto a los sectores que te pueda dar ese alfa o ese rendimiento 2 puntos, 1 punto, ¿no? Mayor que el S&P 500 o que el benchmark, y con eso ya lo logras. O sea, es importante la parte de la, por ejemplo, la gestión monetaria, es importante la parte de la liquidez, pero sí, ya no nos metemos en un tema de estar haciendo trades intradía, ni estar haciendo trading de muy corto plazo. Y obviamente hay skin in the game en tu portafolio, o sea, en lo que tú gestionas para tus inversionistas, para tu firma, es donde pones tu dinero, ¿no? Correcto, sí, totalmente. No, yo les enseño a los clientes, mira, yo tengo acá el pues, patrimonio, tengo acá familia, amigos, o sea, los chicos que trabajan conmigo tienen inversiones también en los portafolios. O sea, en realidad, pues sí, claro, o sea, creo que la mejor forma justamente de que tú puedas vender algo, pues es que estés completamente convencido porque tú lo consumes, ¿no? Si no, claro. no podría ser congruente. Caleb dice, cuando hables con alguien de inversiones, no le preguntes en qué invertir, pregúntale en qué está invertido. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Lo veo de la misma forma. Y luego, retomando un poquito lo que comentabas tú hace un momento, en cuestión de cuánta gente puedes atender y todo esto, sí nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho la parte de que pues, tengo asesores acá, que obviamente pues también atienden clientes. Esto te ayuda mucho. Pero aparte, la cuestión justamente de las transmisiones, que es algo que te ayuda justamente a estar dando la información a los clientes, o sea, te adelantas, ¿no? Te anticipas, ¿sale? O la parte de, por ejemplo, de que el cliente tenga la posibilidad de ver su cuenta 24/7. Tiene transparencia absoluta. Entonces, tú le estás todos los días informando y digiriendo los eventos que él ve en el entorno económico financiero. Él tiene acceso a su cuenta todo el tiempo, él recibe reportes también, y aparte tiene un asesor
se facilita mucho más el trabajo. Estoy de acuerdo contigo con la parte de que cuando son algunos eventos o coyunturas como la pandemia, pues ahí sí se incrementa drásticamente y es completamente entendible. Yo cuando fue la pandemia, o sea, me la pasaba hablando hasta las 12 de la mañana, ¿no? O sea, hasta la madrugada te la pasabas hablando con gente, pero era completamente entendible que la gente, algunos pensaban que pues ya era casi la época zombie, ¿no? Y que se iba a acabar la economía y todo esto. Y Sí, sí, pues, es sí, no, normal. qué buen susto nos pegamos, pero mira, aquí estamos, ya se van a cumplir ya 4 años, ¿no? O sea, Sí. de que todo empezó. Yo me acuerdo que cuando la pandemia, pues recién se empezaba a escuchar de eso, pues eran noticias, ¿no? Memes incluso, que veíamos que llegaban de China y bueno, pues la globalización es lo que va orillando, ¿no? A que todos estemos tan interconectados. El estar aquí hablando y que tanta gente nos escuche, pues me parece que además es un privilegio. Y bueno, ya vamos terminando, ¿no? Esta hora de grabación. Siempre al invitado me gusta preguntarle por algún libro o algunos libros que le hayan sido de utilidad en su formación como inversionista y que él nos lo comparta para que quienes lo escuchan pues también tengan esta oportunidad de aprender a través de lo que tú aprendiste. Ok, sí, a mí me gusta mucho el libro bueno, para la parte técnica como de formación, como de libro de texto, pues tenemos el análisis técnico de Murphy, ¿no? Me gusta mucho el paseo aleatorio por Wall Street, me gusta mucho Peter Lynch, me gusta mucho la filosofía que tiene como fundamental. Obviamente el inversor inteligente es como creo que también parte de lo básico. Me gusta Market Wizards. Los hechiceros de mercado también me ayudó bastante. Entonces, o sea, yo creo que esos libros como de cabecera son importantes. También me gustan libros como no tan, a lo mejor no tan bursátiles, pero sí financieros. O sea, me gusta mucho el grupo de libros que hay de la parte de finanzas corporativas, que es de Ross. También me gustan libros de finanzas corporativas que saca el IPADE. Hay unos libros que se llaman Finanzas Operativas, un coloquio, así se llama el libro. Entonces, me gusta tanto la parte finanzas bursátiles como la parte finanzas corporativas. Y de la parte finanzas bursátiles, no soy purista en el sentido de nada más ver la parte técnica o ver la parte fundamental. O sea, la verdad es que sí creo mucho en el poder que puedes tener, pues conjuntando ambas herramientas. Esto es por eso también leo ambas cosas o ambas teorías, digamos. Ya, ya. Además de los libros, dicen que hay algún evento o alguna persona que nos marca nuestra vida. En tu caso hubo algo ahí. Sí, podría. Yo en un principio, antes de dedicarme a esto, tenía como cierta inseguridad. En ese momento estaba chavo, en cuestión de que pues, si podía armarla en las finanzas o no. Y yo tenía un tío que, bueno, ya falleció, pero él era contador y él me hizo razones financieras. Y él me decía, no, mira, es que, por ejemplo, si tú tienes el capital y tienes una utilidad de esto, y mira, y vean, entiéndelo. Y yo lo empecé a razonar y dijo, oye, pues es más un tema de lógica, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que me dio mucha confianza desde ese inicio y fue, yo creo que parte determinante para que yo me abocara a lo que hago actualmente. Ya, 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 ya. Y si tuvieras que darle 3 consejos, ¿no? Yo sé que tú le podrías dar 1 hora de consejos a la gente que nos está escuchando, pero tres consejos de qué debe de hacer un buen inversionista, ¿cuáles serían? Tienes que desarrollar la paciencia. La paciencia para mí es de los poderes más, o sea, más necesarios para efecto de tener éxito en esto. Eh, Tómate tu tiempo para hacer la evaluación adecuada. No va a pasar nada. O sea, el mercado no se va a ir, ni las oportunidades se van a ir, siempre van a estar. Y por más que te presione alguien por querer lo que entra, pues tú tómate tu tiempo, evalúa, pregunta, y si no estás seguro, mejor no lo hagas, ¿sale? Y la parte también de lo que tú decías hace un momento, conócete a ti mismo. ¿Cómo eres? ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres el dinero? Y realmente ubícate en una posición en la cuestión de que, porque pues digo, en la parte bonita, pues todo el mundo va a estar como cómodo, ¿no?
pero evalúa realmente los riesgos y cómo te verías tú en esa situación. ¿Estás hecho para esto? O mejor no le juegas al valiente y te vas por algo un poquito más conservador y vas escalándolo poco a poco, ¿sale? Pero esos serían los 3 consejos. Y como emprendedor es diferente, ¿no? Híjole, como emprendedor, no lo hagas por dinero. No entres por dinero. Nunca hagas un emprendimiento por dinero. Yo antes de iniciar esta empresa, estuve en otros negocios, o emprendí otros negocios, los cuales no me gustaban ni les sabía. Era otro sector muy diferente, pero parecía un buen negocio, parecía que era un buen rendimiento. Pero pues cuando vinieron los problemas, pues, o sea, era un calvario estar ahí, porque ni le entendía, ni podía meter las manos, ni nada. Entonces, eventualmente, pues fracasó. Creo que cuando a ti te gusta lo que haces y lo haces, aunque no te paguen, porque así es, al principio, pues, ¿quién te va a pagar? O sea, vas a comenzar de -10, y tú lo sabes hacer, o sea, creo que eventualmente irás teniendo las herramientas para hacerlo, pero también tienes que tener muy claro la mente en cuestión, estar preparado para el fracaso. Es muy normal que lo que tú formulaste en tu Excel, que yo creo que siempre digo que en el Excel todos somos genios, ahí la corrida financiera siempre sale a todo dar, pero ya cuando sales, te encuentras con algo completamente diferente y tienes que tener esa capacidad de adaptarte y escuchar al mercado. No es lo que yo creo que va a consumir el cliente, sino es lo que el cliente quiere. Y si lanzo algo y no gusta, tengo que tener la capacidad de adaptarme y de reevaluar. Pero algunas personas se montan en su trinchera y así, y se hunden con el barco porque no escuchan justamente al mercado. Sí, sí, me parece que hay un sesgo que en la parte de la academia, también en la parte de la familia, estamos generando, ¿no? Que es que siempre les estamos hablando de éxito. O sea, las redes también juegan mucho a favor de esto, ¿no? Siempre está el caso del chico que dejó la escuela y que se fue a hacerse un emprendimiento y que ya es multimillonario y se casó con una supermodelo y sale en fotos en un carro italiano, ¿no? Fantástico, descapotado. Pero ese es un garbanzo a libra. A veces creo que los baños de realidad son los que más te dejan hablarle a los chavos de que en el mundo nada más hay un Mark Zuckerberg, hay nada más un Elon Musk, hay un Bill Gates, no todos, y me gustaría, ¿no? Que toda la gente que tenemos ahí en el aula pudieran serlo, pero no lo van a hacer. Y hay que decirles esa realidad. La vida para la mayoría de nosotros va a ser un constante trabajo arduo, un constante preparación, va a ser enfrentarnos a muchísimos fracasos para tener un éxito. Hay un técnico de fútbol soccer que se llama Marcelo Bielsa, que habla del éxito como un accidente. Lo importante es tratar siempre con pasión, de jugar lo mejor que puedas y eventualmente en algún punto vas a ganar, pero para llegar a ese punto vas a tener que perder muchas veces. Y bueno, esto me parece que entre los más jóvenes pues no se ve tanto, ¿no? Ellos tienen otra idea del éxito, lo que hablábamos, va a ser rápido, va a ser fácil. Y pues no, Iván, a ti te costó mucho tiempo, ¿no? Mucho trabajo, muchos sacrificios, el estar aquí hoy, el tener tu empresa, el tener esta exposición que tienes. Yo te veo en redes muy seguido y me parece que lo que compartes siempre tiene mucho valor. No es el tipo de material que a lo mejor vende, ¿no? El consejo millonario, no lo es, ¿no? Es otro tipo que te deja mucho más. Y yo, Iván, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que le has dedicado a este podcast. Ya para ir concluyendo, pues yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué no qué tiene que hacer alguien? ¿Qué no tiene que hacer alguien? ¿Qué no tiene que hacer alguien para tener una inversión exitosa? ¿Qué no tiene que hacer alguien? Buscar el santo grial. O sea, hay que desarrollar el músculo de poder tener el largo plazo. Hay que mitigar mucho este tema del cortoplacismo. Esa capacidad de poder posponer la recompensa es complicada,
porque pues esto es como ir al gimnasio, ¿sabes? O sea, tú vas al gimnasio y pues vas unos días, unas semanas y no notas nada, pero es un tema de disciplina más que otra cosa. Y como tú bien comentaste en un principio, ese es el ejemplo que también siempre le doy a los chicos, no es la carrera de 100 metros, es el maratón. Este es el maratón, entonces, pues lo que no tienes que hacer es justamente buscar resultados impresionantes en el muy corto plazo, porque normalmente si tú te guías sobre eso nada más, vas a tomar decisiones completamente equivocadas. Y no es así como funcionan las cosas. O sea, en realidad, los grandes inversores no lo han logrado de la noche a la mañana, ni mucho menos tampoco los empresarios. Los grandes empresarios, yo no conozco ningún empresario que de la noche a la mañana se haya logrado una fortuna, ¿sabes? Incluso ejemplos como el que tú diste del propio Zuckerberg o de Bill Gates, pocos saben que, por ejemplo, Bill Gates, o sea, no fue que como que dejara la escuela así nada más y se emprendiera. O sea, Bill Gates estaba estudiando, o sea, logró como colocar su software y pidió licencia en la universidad, incluso un préstamo de sus papás antes de emprender. O sea, no se aventó así como el Borras, diríamos, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que también es parte de los mitos que existen. Sí, 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 mi querido Iván. Pues gracias por el tiempo, te quiero agradecer. Y bueno, Rankia es y será tu casa siempre. Te tuvimos en el evento de la Rankia Markets el año pasado, muy reciente, en octubre. Así que bueno, pues sí, espero que sigamos contando con tu participación, porque siempre es de mucho valor tenerte. Te agradezco mucho. Nada, muchas gracias a ti, mi Edgar. Y también ahí estaré participando con algunos artículos ahí en el blog. Muy bien, te mando un abrazo a toda la gente que ha escuchado este podcast. Le pido que si ha sido de su interés, lo comparta para que más gente que tiene sus mismas motivaciones tenga acceso a esta información, a estos contenidos, que le dé un pulgar arriba. Y Rankia, bueno, Rankia siempre estará aquí para ayudarles a tomar mejores decisiones financieras. Entender para invertir, invirtiendo y entendiendo. Hasta pronto.